Buenas tardes, estimados estudiantes. A través de este medio quiero comunicarme con ustedes y a la vez darles algunas indicaciones para el inicio y la producción del documento que deben realizar para la fase 3, es decir, la evaluación de necesidades e identificación de la problemática. No se olviden que esta fase está abierta desde el 20 de septiembre hasta el 18 de octubre. Entonces vamos a hacer una pequeña asesoría por este medio, utilizando las herramientas tecnológicas para que tengan una mejor comprensión de cada uno de sus procesos. La fase 3 corresponde a la evaluación de necesidades e identificación de la problemática. En este sentido, cada uno de ustedes debe revisar minuciosamente todas las temáticas de la unidad 2, que la encuentran en el entorno de conocimiento de su curso virtual. Asimismo, detalladamente consultar todas las referencias requeridas y complementarias de esta misma unidad, es decir, la unidad 2. Asimismo, a la fecha, ya en el foro debe estar socializado qué temática o qué caso ustedes van a abordar para esta fase, es decir, los dos casos que se encuentran en el espacio del entorno práctico. Entonces, por favor, en grupo deben escoger uno de los dos casos e iniciar a trabajar sobre la evaluación de necesidad que nos corresponde a esta fase. Para ello deben elegir que, para la evaluación de necesidades, pues nos dice la guía que debemos de escoger el modelo de discrepancia, que esa es una de las formas o una herramienta para hacer la evaluación de necesidades, en este caso, pues de uno de los dos casos que les estoy proponiendo o se les está proponiendo en el entorno de conocimiento. No olviden que deben escoger uno de los dos casos, no los dos casos, uno de los dos casos deben escogerlo en grupo y ustedes pues ya inician a trabajar a partir de eso. A partir de este momento, hasta finalizar el periodo, deben trabajar con esta temática, con el caso que escogieron. Entonces, para que por favor tengan en cuenta eso y más adelante no tengan inconvenientes. En el entorno de conocimiento también se recomienda un documento que está ahí y que nos hace alusión a la metodología y evaluación. Aquí lo traigo a colación para que ustedes, es de Chacón. El documento se llama Necesidad Social y Servicios Sociales, Revista de Papeles del Psicólogo, 1989. Ahí en el entorno de conocimiento se encuentra, y ahí se encuentra inmerso o descrito los modelos de evaluación de necesidades, ahí están descritos el modelo de discrepancia, que es con el cual vamos a trabajar, el modelo de marketing y el modelo de toma de decisiones, pero en este momento nos interesa es el modelo de discrepancia. Entonces, ¿qué es el modelo en sí de discrepancia? Simplemente es una herramienta que se utiliza ¿para qué? Para evaluar las necesidades de determinadas comunidades. El modelo simplemente nos dice que se debe utilizar 3 pasos para hacer el análisis de necesidades de una comunidad. En este caso nos dice establecimiento de fines y objetivos, evaluación del nivel de funcionamiento actual, identificación de las discrepancias, de las diferencias entre lo que es y lo que debería ser. Entonces, para este caso, los fines, en el primer paso sería establecimiento de fines y objetivos, hace relación a que simplemente es a definir mediante un escrito reflexivo con apoyo teórico lo que debería ser esa comunidad. Sí, simplemente deben ustedes es dar a conocer sus reflexiones personales de cómo encuentran esa comunidad en ese momento y cómo debería ser. Eso es lo que deben ustedes describir. Asimismo, en la parte 2 dice evaluación del nivel de funcionamiento actual, determinar lo que es decir, simplemente hacer la reflexión con la realidad que encuentran ustedes en esa comunidad, también lógicamente apoyado en lo teórico. Si encuentran a manera de ejemplo, ¿sí? Si encuentran problemas de drogadicción, ustedes deben de decir por qué se da ese problema de drogadicción en esa comunidad y deben apoyarlo teóricamente, que eso pues hay mucha teoría sobre eso, ¿sí? La tercera parte nos dice la identificación de las discrepancias, es decir, todos aquellos conflictos internos de esas comunidades. Simplemente son las necesidades, pero ahí también hay problemas. Es muy diferente una necesidad a un problema. Entonces hay que mirar esos conflictos internos, esas discrepancias que tiene la comunidad o esas diferencias y lógicamente pues hacer un documento, redactarlo
es decir, describirlo detalladamente lo que es y lo que debe hacer esa comunidad, que encuentran cómo debe hacer y por qué se está dando esa problemática en esa comunidad. Creo que más adelante, pues, a medida que vamos avanzando, se nos van aclarando más lo que es una evaluación de necesidades a través del modelo de discrepancia. Y para este caso, pues traigo a colación, según Riyad Beldrell 2010, define el análisis de necesidades como el procedimiento sistemático para establecer prioridades y tomar decisiones sobre programas y sobre asignación de recursos. Implica, pues, ¿qué es lo que deben hacer ustedes en sí? Si ven, ya nos está aumentando un poquito acá, pero entonces es lo mismo que se está hablando anteriormente, pero nos lo está dando más detalladamente, ¿sí? Recoger información del contexto. Pues información del contexto, pues, ustedes ya lo tienen. Es imposible que se vaya a ir a una comunidad. Ustedes saben que este es un caso imaginario, es un caso real, pero vamos a hacer la intervención con un caso imaginario, ¿sí? Es decir, todo el proceso acá lo vamos a desarrollar aquí, es decir, aquí en nuestra aula virtual. No debemos ir a ninguna comunidad. Por ahí me estaban preguntando en foros, entonces, ¿a cuál comunidad voy para hacer eso? No, simplemente ya le están dando un caso y vamos a recoger. Hay mucha información que dan los casos. Entonces, si ustedes ven relevante que eso es importante hacerlo en un trabajo real de intervención, sería evaluar más información acerca de la teoría que hay, acerca de la realidad de eso, y lógicamente pues hacer como esa comparación con otras comunidades. Pero aquí no podemos hacerlo eso, sí, porque es un caso que simplemente lo vamos a desarrollar acá y es una propuesta de intervención, es decir, recoger información del contexto. Ya tienen la información ustedes en el caso que les da descrito en el entorno de conocimiento. Deben analizar esos datos, analizarlos minuciosamente, consultar fuentes diversas, mirar qué problemáticas con otros casos relacionados puede haber relación con eso, ¿sí? Consultar fuentes diversas. Si ven que tenemos ya, debemos hacer consultas sobre los casos o las problemáticas que se presentan en esa comunidad o en ese caso que ustedes escogieron. Coordinar y sintetizar puntos de vista diferentes. En esta parte es para que ustedes en el mismo foro hagan su trabajo de grupo, es decir, cuando ustedes entreguen su documento individual, que es de 3 páginas, su análisis de necesidades, deben reflexionar o deben hacerle comentarios a sus compañeros que enviaron esa tarea individual por el foro de conocimiento. A eso dice coordinar y sintetizar puntos de vista diferentes. Ustedes, si escogieron determinado caso, uno de los dos, pues van a ver desde su punto de vista, van a ver ciertas falencias, ciertas problemáticas, van a hacer ciertos análisis de necesidades, y el otro compañero puede profundizar o puede quedarse corto. Entonces, a eso es lo que se refiere cuando dice coordinar y sintetizar puntos de vista diferentes, porque son 5 investigadores o 5 que van a hacer la propuesta. Recoger percepciones de los grupos de los usuarios objetos de análisis de necesidades, pues es difícil hacerlo en este momento, pero el mismo documento nos da mucha información al respecto. Dar pie a la fase de planificación de un programa. Todo este análisis de necesidades a usted les da pie para hacer una propuesta de intervención o una planificación de un programa para mejorar la calidad de vida de esa comunidad. Y priorizar criterios para llevar a cabo un programa, es decir, en este análisis de necesidades ustedes van a encontrar muchas problemáticas a la comunidad, y entonces deben priorizar de acuerdo a usted, y esto deben hacerlo usted. Por eso es indispensable que cada uno de ustedes haga su evaluación de necesidades, vea sus puntos de vista, lo apoye teóricamente, plasme en su documento de 3 páginas toda esta información y lo presente a su grupo. ¿Para qué? Para que ustedes consoliden esa información y vean más allá de lo que están mirando ustedes individualmente y lo vean en grupo. Por eso se llama este curso Psicología Comunitaria, precisamente para trabajar en grupo, y aquí es donde ustedes van a avanzar mucho más en ese trabajo o consolidar en ese trabajo que se denomina pues en nuestra universidad el trabajo colaborativo. Entonces tengan en cuenta eso, por favor. Es importante que ustedes presenten. No son comentarios aislados como lo están haciendo en este momento. Muchos estudiantes están subiendo comentarios aislados. Lo que deben hacer en este momento ustedes es el documento de 3 páginas y subirlo al foro para que sus compañeros lo realimenten. Y con eso tengan insumos todos ustedes, ¿para qué? Para hacer la propuesta de intervención, el análisis de necesidades de su comunidad como producto final.
Para este caso, entonces, vamos a ya casi como a concluir qué es el modelo de discrepancia. Así, entonces, así pues, un análisis de necesidades se constituye en una parte indispensable integral de un programa de intervención. Es el paso inicial de una planificación que abarca el paso inicial, el análisis. Tenemos que analizar todas esas necesidades. Estoy haciendo un pequeño recuento de lo que se está hablando nuevamente, pero ya en otras palabras. Identificar y priorizar las necesidades. Deben hacerlo. Cada uno de ustedes debe hacer en su documento. Búsqueda de soluciones alternativas. Hay que buscarle solución a esas necesidades que tienen. Selección de uno o más soluciones. Deben hacer eso también. Y a eso lo deben hacer en su trabajo de grupo, en la propuesta final. Objetivo y diseño del programa. Cuando se habla de objetivos y diseño del programa, no hace relación a ustedes redactar un objetivo como tal. Simplemente es visionar qué es lo que ustedes pueden hacer por esa comunidad, o qué objetivo con qué objetivo están haciendo ustedes ese análisis de necesidades de esa comunidad. Entonces tengan en cuenta eso. No es objetivo como tal, ¿sí? Realizar, describir, consultar, abordar, no, qué sé yo, no es simplemente describirlo, qué pueden hacer ustedes por esa comunidad. Ejecución y realización del programa, simplemente hagan un pequeño plan de acciones que van a propender por esa comunidad y hacer su análisis de necesidades. Ese análisis de necesidades debe tener la ejecución y realización de un programa. O sea, debe haber un programa de intervención, que eso se lo está diciendo en la búsqueda de soluciones o alternativas. Deben hacerlo. Y lógicamente, pues, ¿cómo van ustedes a evaluar ese análisis o cómo van a evaluar esa intervención que van a hacer a futuro, esa propuesta de intervención? En resumidas cuentas, acá hay otras partes que debemos tener en cuenta, ¿sí? Por lo anterior, debe seguirse una línea de trabajo para el desarrollo de la actividad. Entonces, ¿qué vamos a hacer entonces? Lo vamos a hacer en 3 partes, ¿verdad? Fase de establecimiento de fines, es decir, cuando ustedes realizan toda esa información, organizan toda esa problemática que tienen, hacen ese análisis de ustedes. Y simplemente, pues, lo van a plasmar en su escrito, ¿sí? ¿Qué deben hacer aquí? Simplemente deben consultar, deben abordar esas expectativas, es decir, enunciar esos indicadores de lo que debía ser esa comunidad, ¿sí? Y darle un valor óptimo de cada uno de esos procesos que lleva al interior. Lógicamente que cada proceso tiene una dificultad o tiene una necesidad, entonces simplemente describan todo eso, como en el anterior paso se les decía, por favor, describamos eso y plasmémoslo, ¿sí? Fase de evaluar el rendimiento del servicio, simplemente es cuando ustedes evalúan lo que están haciendo, el rendimiento actual del servicio en cada una de las dimensiones definidas previamente, lo que determina la población objeto, habitualmente mediante una encuesta a través de grupos estructurados, aunque puedan utilizar cualquiera de las técnicas de identificación de necesidades, que más adelante las vamos a ver y verán. Y también ya el día de ayer en el foro ya les dejé una información al respecto. Fase de identificación de la discrepancia. La necesidad viene definida por aquella medida de ejecución que sea inferior a los niveles deseados. Es decir, ustedes ya, aquí está lo teórico, ¿sí? Simplemente es que ustedes tomen y desarrollen esa actividad, hagan la reflexión exhaustiva y me voy a volver un momentico al anterior y para hacer como una mayor aclaración al respecto. El paso inicial es el análisis, que lo estaba diciendo, la identificación y priorización de las necesidades. Entonces, aquí es donde miramos la fase de identificación de la discrepancia, la priorización de las necesidades, ¿sí? Para que tengan en cuenta eso que lo debemos redactar. Entonces, más adelante les haré los comentarios respectivos. Para concluir, dice, en conclusión, ¿sí? De todo esto que hemos hablado, en conclusión, un análisis de necesidades es la fase previa a la implementación de un programa que lo podríamos estructurar en 4 grandes bloques: necesidades, programa de evaluación y metarreflexión. ¿Cuáles son las necesidades? Pues descríbanmelas. Deben describir en su documento, deben describir todas esas necesidades que ustedes ven, de acuerdo al documento que tienen, al caso que escogieron, describan todas las necesidades. Pero esas necesidades no solamente es describirlas, es
describirlas detalladamente, caracterizar cada una de esas necesidades, y también todas esas necesidades hay que decir por qué se están dando y cómo los podemos ayudar de acuerdo a lo que hemos estudiado hasta el momento, ¿sí? Pero todo eso también debe ir apoyado de teoría. El programa, ¿qué programas? ¿Cómo vamos a intervenir en esa comunidad? La evaluación. Entonces, pues vamos a evaluar todas estas necesidades y cómo las vamos a intervenir. Entonces debemos hacer como un cronograma de actividades para la evaluación. Y una metarreflexión del proceso. Cuando se habla de metarreflexión, es caracterizar detalladamente las necesidades. No es solamente decir que el caso de la Llavita se presenta problemas de drogadicción y ya, no. Simplemente decir por qué se está... ¿Cuál es la historia de ese problema de la drogadicción en esa población? ¿Por qué se está dando ese problema en la comunidad? ¿Qué factores están incidiendo para que se dé en esa comunidad? ¿Y qué dicen los teóricos al respecto con relación a esa necesidad o a esa falencia que tiene esa comunidad? Entonces, ya ven que la metarreflexión es importantísimo en este proceso. Quiero traerles también, yo creo que está ahí, queda claro lo que es la evaluación de necesidades a partir del modelo de discrepancia, ¿sí? También quiero traerles a colación qué es lo que en sí lo que se quiere que desarrollen ustedes como estudiantes en este proceso. El proceso de redacción deben hacerlo claramente. Vuelvo y les repito, no es participar en el foro con comentarios aislados. En este momento lo que deben hacer ustedes es el documento de 3 páginas donde hagan su análisis de necesidades. Ese es el primer aporte que debe hacer cada uno. Debe ser un documento Word y ahí sí lo pueden ustedes subir, adjuntar en el foro. A partir de ese momento ustedes ya deben empezar a participar haciendo reflexiones o críticas constructivas a sus compañeros con relación a esto. Entonces, el proceso de redacción es un proceso sistemático, no es solamente hacer por hacer o escribir por escribir. Y para este caso traigo una parte del libro de cómo hacer una tesis de Sabino. Entonces, nos dice que el proceso de redacción no se piense que la redacción de un trabajo científico, porque lo que están haciendo es un trabajo científico, es una propuesta de intervención, es un trabajo científico, especialmente si este es de cierta envergadura, consiste en una tarea simple y singular. No se trata simplemente de escribir, sino de ir construyendo poco a poco una exposición que se procura clara, ordenada, plena de sentido. Para ello es preciso proceder con paciencia y dedicación, trabajando constantemente, pues así se logran los mejores resultados. ¿Por qué traigo a colación esto? Ya en este momento, vuelvo y les digo, deben ustedes tener cuál es la problemática. De acuerdo a esa programación, esa propuesta que les hice en el foro, a esta parte ya deben estar ustedes, ya deben de tener el documento de 3 páginas como análisis de necesidades y seguir trabajando ahí. Si un estudiante entra faltando 5 días, pues se pierde todo este trabajo y los va a entorpecer a los que realmente vienen trabajando. Entonces, por eso es que se les dice, por favor, ingresen a tiempo. Este curso es dispendioso, no es que sea difícil, simplemente es de mucho compromiso, ¿sí? Para entender mejor el proceso de redacción del manuscrito conviene, otra vez, esquematizar las actividades que el mismo incluye. Mire lo que se está diciendo. Entonces, para escribir, para hacer ese análisis de necesidades, para ustedes redactarlo, deben hacer una elaboración del esquema. El esquema ya les da, ¿el esquema qué les está dando? El análisis de discrepancia. ¿Qué puntos tiene? Pues tiene 4 puntos el análisis de discrepancia de acuerdo a lo que les estoy explicando. Deben redactar un borrador, es lo más lógico, deben redactar un borrador, deben escribir hasta 3, 4 veces, ¿para qué? Para que quede bien el documento. Aceptar las correcciones, como se han dado cuenta, en mis realimentaciones nunca digo que está mal, simplemente que ajusten, que amplíen su información, que citen teóricos, que reflexionen aún más, ¿sí? Esas son las correcciones. Este trabajo es sistemático, vuelvo y les digo, y lógicamente la revisión final.
Les aclaro, los últimos 5 días es solamente para revisar trabajo final. De ahí para allá no hago más realimentaciones de trabajos individuales. Es decir, que esta semana vamos a tener la oportunidad de hacer las realimentaciones necesarias para tener claro el trabajo individual. Y con esto pues es el insumo que tienen ustedes como los insumos que tienen para redactar ya su análisis de necesidades a nivel grupal, y así estarían pues cumpliendo con su proceso de formación en esta parte. Entonces, por favor, la elaboración del esquema es importante, la redacción del borrador es importantísimo, aceptar las correcciones y lógicamente la revisión final, que sería del trabajo ya de grupo que ustedes deben entregar. Quiero entonces ya con esto hacer unas aclaraciones de qué es lo que nos pide realmente la guía para completar los puntajes en cada uno de los sitios de la rúbrica de evaluación. Entonces dice, productos académicos y ponderación de la actividad individual. ¿Qué deben entregar ustedes como estudiantes? De forma individual, presentar un documento Word en donde se evidencia el resultado de la evaluación de necesidades. Debe incluir modelo, resultado, extensión máxima 3 páginas. Ese es el documento que yo les digo. Esa es la primer parte que deben hacer ustedes como trabajo individual, aunque ya hay una parte hasta este momento que debe ser ¿cuál? Que haya en grupo, ya deben haber escogido la problemática de ustedes a intervenir, a analizar. O uno de los dos casos que están en el entorno práctico. ¿Qué deben hacer para el debate en el foro? Cada estudiante debe participar de manera profunda, generando debate sobre los trabajos y aporte de los compañeros, por lo menos 4 veces. Es decir, pues si lo más lógico, si entran 3 estudiantes, pues cada estudiante debe hacer solamente 2 aportes, porque es que no entraron más. Entonces, pues no va a cumplir con eso, pero si uno mira ahí en el foro, revisa que sí están cumpliendo con el proceso que se está dando. Entonces, pues lo malo es que hagan 2 comentarios más a sus trabajos de sus compañeros. Presentar observaciones que sean pertinentes con la temática de discusión. Esto es importantísimo. No es solamente, me parece interesante su reflexión, es muy importante, lo escribe detalladamente, pero no le aporta nada a ese documento. No se olviden que en este momento usted está construyendo su informe final. Todos estos aportes, el trabajo individual, los comentarios que le hagan a los trabajos individuales de sus compañeros son insumos para el desarrollo del trabajo final. Intercambiar ideas en forma conveniente para lograr los objetivos del aprendizaje. Entonces, por favor, tengan en cuenta esto, ¿sí? Les recuerdo, por favor, leer la resolución 006808 del 19 de agosto del 2014. Ahí les envié un link y ese hace relación al trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo se da en el tiempo, no en los últimos 4 o 5 días. Y voy a ser como más estricto ya para calificar en esta fase, ¿sí? Estudiantes que me ingresen los 3 últimos días o los 5 últimos días no los voy a tener en cuenta los aportes individuales. Simplemente si el grupo acepta incluirlo, califico. Si el grupo no acepta, aunque lo más inconveniente es que el último que ingrese y de pronto esté tardecito ya, es que le pida que explique por qué ingresa a esa fecha al grupo, y si el grupo acepta seguir trabajando con él, pues bienvenido sea, porque eso también es de consensos. Si el grupo acepta, bienvenido sea. Si no acepta, simplemente el estudiante debe acogerse a lo que ya su nota debe ser su trabajo y enviarlo. Entonces, y se calificará individualmente, pero de acuerdo a su participación en el foro. La actividad colaborativa para esta fase. Cada participante le corresponde intervenir en el foro, lo que estamos diciendo, lo que están haciendo, lo que se dijo anteriormente, el trabajo dispuesto para esta actividad por lo menos 5 veces, le estoy diciendo, entonces 4 veces. Con aportes significativos dentro de las fechas establecidas, leer resolución, trabajo colaborativo en torno de gestión. Comentar los aportes de cada uno de los miembros, intercambiar ideas, analizar y debatir sobre los distintos aspectos del caso. Este debate lo deben realizar en el foro de identificación de la problemática,
en el entorno de trabajo colaborativo que ya está habilitado, ya hay un mensaje que se les envió, o mensaje número 1. Analizar la información recopilada de los aportes y definir en grupos la problemática, la cual debe sustentar teóricamente, retomar objeto de estudio de la psicología comunitaria. Esto ya deben haberlo hecho hace rato, que ese fue el primer punto que les pedí y eso era la semana pasada. A partir de esta semana debían estar trabajando ya en el trabajo individual, para que ustedes, en el trabajo individual, que es el análisis de necesidades de su comunidad escogida o caso escogido, y deben entregar el aporte individual de 3 páginas. Este debate debe realizarse en el foro Entorno Conocimiento. Entonces, todas las actividades que hagan fuera del contexto del foro de trabajo colaborativo que está habilitado para esta actividad, pues no serán calificables. Muchos estudiantes dicen, nos vemos por WhatsApp, nos vemos por Skype, pero desafortunadamente yo no tengo evidencia si están trabajando o no están trabajando. Entonces, todas las evidencias que queden deben quedarse en el foro, y eso es lo que sustenta su trabajo. Todo lo que hagan debe quedar escrito ahí en el foro, para que pues que sea evaluado, ¿sí? Productos académicos de ponderación de la actividad colaborativa, es decir, el trabajo final. ¿Qué deben entregar? Presentar un documento Word, problemática identificada. El documento debe contener portada, tabla de contenido, introducción, objetivos, es decir, objetivos de la actividad, ¿no? Contenido, problemática identificada. Deben citar autores, soportar con reflexiones. No se olviden, siempre les he dicho, todo lo que comenten ustedes, reflexionen ustedes, deben soportarlo teóricamente, porque eso es parte del proceso, ¿sí? Las conclusiones y las referencias bibliográficas. Por favor, vean detenidamente las referencias bibliográficas. Lean. Todo este formato, deben presentar el documento en formato APA. Entonces, y el formato APA exige que se debe citar y se debe referenciar al final, a manera de información. Todos los autores que estén citados en el contenido de su documento deben estar descritos en las referencias bibliográficas. Esas deben presentarse en orden alfabético. Revisen cómo se cita y cómo se hacen las referencias bibliográficas. Revisen eso. Ya les he enviado algunos links para que vean. Sin embargo, el día de mañana, a primera hora, les estaré enviando un documento donde nos da explícitamente cómo se cita. Es otro documento que les doy para que ustedes vayan verificando eso. El documento debe tener 15 páginas. Ojo con eso, 15 páginas. Eso es lo justo para hacer lo que van a desarrollar, ¿sí? Entonces, más o menos, entre el contenido más o menos va a salir entre 10 y 12 páginas. Lo demás, pues sí, son ya la portada, tabla de contenido, la introducción. Pero pienso que entre 10 y 12 páginas debe estar el contenido del trabajo. La puntuación de este trabajo son de 120 puntos, entonces para que pues trabajen. ¿Sí? Por favor, otra solicitud que les hago, el líder del grupo debe subir el trabajo por el entorno de evaluación y seguimiento. No es posible que a estas fechas son estudiantes, creo que entre 7º y 8º, y algunos que hay por ahí de segundo que matricularon el curso. Pero eso tampoco indica, porque la guía es muy clara y dice, el producto final debe cargarse o enviarse por el espacio denominado evaluación y seguimiento, y está a cargo del líder del grupo, y no suban hasta 4 o 5 documentos ahí como lo están haciendo. El líder debe dejar en el foro un mensaje donde confirme a través de un pantallazo que sí subió el trabajo. Y en ese trabajo solamente en la portada deben aparecer aquellos estudiantes que verdaderamente trabajaron en el proceso, y no aquellos que a última hora, faltando 2 o 3 días, ingresaron y los apuntan ahí. Voy a tener muy en cuenta para esta fase
esta clase de actividad que en algunos grupos están haciendo más. Sin embargo, en la nota se refleja, en la nota se está reflejando ahí. Como 4 o 5 grupos, aparecieron 2 estudiantes que nunca ingresaron al foro y ahí aparecen en la portada. No sé por qué tienen que aparecer ahí. Entonces, por favor, tengan en cuenta eso. Aquí les traigo lo que nos dice la guía de actividades, lo que deben hacer ustedes. Por favor, léanla detenidamente y participen de acuerdo. Lo que está aquí es un resumen de lo que les mencioné. Lo mismo la rúbrica es muy clara. Péguense a lo que está diciendo como valoración más alta. Entonces, en este momento, como valoración más alta está: el estudiante elabora totalmente la evaluación del problema o necesidad. 20 puntos. El estudiante participó 5 veces aportando información cada uno de los ítems propuestos en la actividad. Esa participación es en el tiempo, no el 19 o el 18 de octubre a las 10 de la noche y manda 10 mensajes. Eso lo hacen ya es por cumplir, no por aportarle al conocimiento o por aportarle realmente al grupo. Eso no se tiene en cuenta ya. El documento presenta una estructura según normas APA, entonces por favor revisen eso. El documento evidencia una propuesta de solución al caso planteado, 50 puntos, y nos da un total de 120 puntos. Si ustedes cumplen con todo eso, pues con mucho gusto no les califican los 120, como en algunos casos en la tarea pasada se evidenció. Hay unos que se merecían eso, hay otros que hicieron el trabajo última hora. Yo no puedo calificar ya 110 puntos, entonces por favor tener en cuenta eso. Aquí les traigo también, es una propuesta que les había hecho en el foro, para evitar una propuesta o una línea de tiempo para realizar cada uno de sus aportes y así evitar contratiempos a nivel grupal. El reporte del caso de socialización en el foro estaba hasta el 25 de septiembre, ¿sí? Que era el responsable del líder. Espero que ya esté hecho esté ese proceso ahí. Redacción de la evaluación de necesidad individual de acuerdo al modelo de discrepancia hasta el 30 de septiembre. Había 5 días para hacerlo eso, pues apenas están haciendo algunos estudiantes eso. Otros grupos ni siquiera han ingresado, y ese es el problema, ya que al final tienen problemas con la redacción del documento. Determinación de la problemática intervenida hasta el 10 de octubre. Hay que tener claro eso. Hay que tener claro eso, porque cada uno hace un aporte o un análisis de necesidades, ¿sí? Ya al final ustedes tienen que hacer qué problemática van a intervenir. ¿Por qué? Porque el documento de análisis de necesidades les exige eso. Al final deben colocar qué es lo que van a hacer. Análisis y redacción de la problemática intervienen hasta el 15 de octubre, responsable es el grupo, y revisión del documento hasta el 16, y entrega o carga el documento entre el 17 y el 18. Entonces estamos a 2 semanas de eso, a trabajar porque el tiempo corre, señores estudiantes, señores y señoritas. Aquí también traigo otra participación. Entonces, vean, la participación en los foros con el fin de no incurrir en plagio. Los aportes según la rúbrica deben presentarse en formato APA, lo mismo que el producto final. Tengan en cuenta eso, por favor. De pronto dirán que soy cansón en este aspecto, pero es que la falencia la van a ver ustedes cuando hagan sus cursos de intervenciones, cuando presenten su propuesta de investigación como opción de grado, o su monografía, o su proyecto aplicado, que les van a pedir normas APA y ahí van a ser más exigentes y van a tener problemas. Es importante que manejen eso. Hoy en día, a nivel laboral, todas las propuestas o trabajos siempre le van a pedir normas APA, siempre le van a pedir normas APA, porque es uno de los procesos que evita el plagio. En primer lugar, es uno de los procesos que radica
todo su contenido, toda su redacción, ¿en qué? En que se debe citar y obliga a citar. Así como obliga a citar, entonces obliga a referenciar. Entonces ahí le doy un link, este link que siempre lo coloco allá en el foro para que ustedes ingresen, y ahí hay un video sobre normas APA y aquí se lo presento. Y este es una pequeña imagen de lo que es mi blog que tengo a nivel acá para que ustedes revisen lo que es normas APA, y ahí mismo está la circular de trabajo colaborativo para que la lean. Tómense un tiempito, lean eso, que es importante que tengan en cuenta todo lo que ustedes deben desarrollar en su proceso académico. Pues agradeciéndoles que escuchen o me escuchen, desearles muchos éxitos en este proceso y tengan en cuenta por favor esos espacios que tenemos los martes y los jueves de 4, más o menos de 6 a 8 de la noche, aprovechenlos al máximo, conectémonos por Skype, utilicen el Skype, es importantísimo, tengan a la mano una diadema o un auricular para que hablemos, es más fácil hablar que escribir. Entonces, para que tengan en cuenta eso y aprovechen al máximo esos espacios. Estaré atento en esos horarios de acuerdo a mi agenda de atención por Skype, y téngalo por seguro que los que lo hagan y ya han hecho, hay un grupo, como unos 5 grupos, que casi todos los días pues 1 o 2 estudiantes que están preguntando algo y uno le da alegría. Entonces, si de pronto se me satura, ya nos agendaremos y miraremos. Les diré de tales horas, de los grupos, tales horas, para que trabajemos y hagamos este análisis y miremos los documentos para que empecemos a trabajar. Que esto es de trabajar y escribir, no es solamente de llegar el último día, hacer un aporte y ya no, esto es de trabajar, como se los decía anteriormente ahí. El proceso requiere de revisiones, de hacer borradores, de organizar una información, de hacer un borrador, de aceptar críticas y al último sí, la revisión final de un trabajo. Muchas gracias y que estén muy bien, y nuevamente les deseo muchos éxitos en esta fase. Hasta pronto.